Es mi deseo que Dios les esté bendiciendo en gran manera. Qué bueno que podemos estar juntos otra vez para meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos para hacer esta oración. Oremos. Padre nuestro, una vez más estamos delante de tu presencia y te damos gracias por poderlo hacer. Gracias, Dios, porque tú pusiste este medio de la oración para platicar contigo, para tener comunión contigo. Gracias, Señor. Estamos orando para que tú nos ayudes a meditar en tu palabra. Y también, Dios, estamos orando por los hermanos, por los amigos, por los familiares, por los conocidos que están enfermos. Estamos orando para que tú les ayudes y les des la salud que están necesitando. Ayuda a quienes lo cuidan. Ayuda a aquellos que están apoyándoles en su enfermedad. Señor, cuídalos también a ellos y también suple las necesidades que tengan. Señor, ayuda a los que trabajan en el sector salud. Cuídalos también, Señor, y cuida a sus familias. Muchas gracias por ellos. Bendito Dios, estamos orando todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero que leamos nuestra Biblia en 2 Timoteo capítulo 3 y vamos a leer los versos 14 al 17. 2 Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo de la necesidad de permanecer en el camino de Dios, de la necesidad de permanecer, de persistir en lo que él había aprendido. El apóstol Pablo le decía a Timoteo sobre esa necesidad de estar firme en el camino de Dios. Y le exhorta a que preste atención a esto. Le dice que habrá tiempos peligrosos. En el capítulo 3, el verso 1, dice el apóstol Pablo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y en la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, versos 1 al 5, dice también: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Miren que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que algunos van a apostatar de la fe en los postreros días. Algunos se van a apartar del camino, pero Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y sabiendo de quién has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué había aprendido Timoteo? Dice en 2 Timoteo, el capítulo 3, dice la escritura que leímos hace un momento, que has aprendido las sagradas, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Eso fue lo que aprendió Timoteo. Aprendió las sagradas escrituras, y en eso es en donde él debía de permanecer, en lo que dice la escritura. Podemos aprender el abecedario y aún lo podemos aprender dentro de la Biblia, pero eso no nos va a hacer sabio para salvación.
lo que nos va a hacer sabios para ser salvos es aprender la Escritura, es saber la Escritura. Las letras nos pueden ayudar en algo, pero para ser sabio, para la salvación, solamente la Escritura, solamente la palabra de Dios. Miren que podemos tener muchos libros electrónicos y de papel, pero ninguno de ellos nos va a ayudar para la salvación. La Escritura, la Biblia, es la única que nos puede hacer sabios para ser salvos. Es que en ella nosotros encontramos el camino para ir al cielo, y encontramos que la Biblia dice que Jesús es el único camino para ir al cielo. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también leemos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Miren, entonces Pablo dice a Timoteo que permanezca, que persista en eso que ha aprendido, eso que sabe de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que le habían enseñado a Timoteo. Le habían enseñado la palabra de Dios. Y hermanos, la verdad es que muchas veces nos preocupamos porque nuestros hijos aprendan muchas cosas, que estudien cierta carrera, que tengan cierta profesión y donde ganen mucho dinero, y nos preocupamos mucho por lo material. Pero ¿qué en cuanto a lo espiritual? ¿Qué les enseñamos acerca de Dios? ¿Qué es la enseñanza que le estamos dando a nuestros hijos? En el caso de Timoteo, le enseñaron las Sagradas Escrituras, le enseñaron la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios, dije, es la única que nos puede hacer sabios para la salvación, pero también es la única que nos puede hacer sabios para vivir la vida en esta tierra. Jesús dijo en alguna ocasión que de qué le sirve al hombre si se granjea todo el mundo y pierde su alma. Y yo puedo decir lo mismo: ¿de qué le sirve al hombre si tiene muchos conocimientos pero no sabe cómo ser salvo? Al final de cuentas de nada le va a servir lo que aprenda si no sabe las Sagradas Escrituras. Es la Biblia, las Sagradas Escrituras es el testimonio de Dios para nosotros, es el testimonio de Dios y los mandamientos para el hombre. Nosotros leemos esto en la misma Biblia. Así que debemos conocer las Sagradas Escrituras, debemos conocerlas, porque por medio de ellas es que sabemos cómo ser salvos, cómo ir con Dios, cómo ir al cielo. Dice el apóstol Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has aprendido o has sabido las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia, hermanos, dijo Jesús, que las Escrituras dan testimonio de Él. Las Escrituras dan testimonio de Él. Las Escrituras nos dicen que Él, Jesús, es el Cordero de Dios, el Salvador del mundo, el que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús es el Mesías, enviado por Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. Así que es importante conocer la Escritura. Es importante. Es tan importante porque solo ella, la Escritura, nos revela el camino a Dios y nos revela quién es Cristo Jesús. Ahora, miren lo que dice otra vez el verso 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién le enseñó las Sagradas Escrituras a Timoteo? ¿Quién le enseñó? Su abuela Loida y su madre Eunice. En el capítulo 1, el verso 5 de 2 Timoteo dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De quién aprendió las Sagradas Escrituras? De su abuela y de su madre. Los judíos
tenían la responsabilidad de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Los padres judíos estaban obligados a procurar que sus hijos conocieran la Escritura desde temprana edad, desde pequeños, y siguiendo esa tradición, siguiendo esa obligación que como judíos se tenía, la madre y la abuela de Timoteo le enseñaron la Escritura, le enseñaron a Timoteo desde niño. Sin duda, cuando el apóstol Pablo se refiere a aprender las Sagradas Escrituras, se estaba refiriendo a que aprendió quién era el Señor Jesús y cómo Timoteo puso su fe en Jesucristo, porque habla de la fe no fingida que estaba en Timoteo. Ha sabido las Sagradas Escrituras. Qué importante es saber la Escritura. Así se puede mantener firme en la fe, en la sana doctrina. La pregunta es, ¿la abuela y la mamá de Timoteo le enseñaron la palabra? ¿Le estás enseñando a tu hijo la palabra de Dios también? ¿O qué le enseñas a tu hijo en relación con Dios? ¿Qué le enseñas a tu hijo en relación a la vida espiritual? ¿Qué le estás enseñando? Lo único cierto y la única verdad que tú puedes enseñarle a tus hijos está en las Sagradas Escrituras, está en la Biblia. Lo único verdadero en relación con Dios lo vas a encontrar en la Biblia, y eso es lo que deberías de enseñarle a tu hijo. El apóstol Pablo está diciendo que le enseñaron su abuela Loida y su madre Eunice lo que es correcto en cuanto a lo espiritual. Dije, era una obligación. Ahora, yo dije que le enseñó la abuela y le enseñó la madre. Se puede decir, fue una tradición esto de la doctrina de fe, que fue una tradición. ¿Saben? La autoridad final debe ser la Escritura y no la tradición. De repente escuchamos a alguien que dice, es que mis padres me enseñaron esto. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando la tradición y la Escritura no se contradicen, es correcto hacerlo. Es correcto hacer como la tradición dice. Pero cuando se contradice la tradición con la Escritura o la Escritura a la tradición, la autoridad final debe ser la Escritura. Si es cierto, la abuela le enseñó a Timoteo, la madre le enseñó a Timoteo, pero le enseñó o le enseñaron las Escrituras, no le enseñaron cosas que ellas creían o se suponían nada más. Le enseñaron la Escritura. En relación con Dios y en relación a la vida espiritual, lo que ellas procuraron que Timoteo aprendiera era de las Sagradas Escrituras, era de la Biblia. ¿De qué le enseñas a tus hijos? ¿Qué es la enseñanza que tú les das a tus hijos? ¿Es lo que dice la Biblia? ¿O es lo que por tradición te enseñaron en tu familia? ¿Qué le enseñas a tus hijos? Fíjense que de dónde aprendió Timoteo las Sagradas Escrituras. Hermanos, el israelita piadoso enseñaba a sus hijos porque Dios le ordenaba hacerlo. El israelita piadoso le enseñaba la Escritura, le enseñaba la palabra de Dios a sus hijos porque era un mandamiento de Dios. En Génesis, el capítulo 18, el verso 19, dice la Escritura de esta manera, Génesis 18, 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia. Dios le mandaba al israelita que enseñaran a sus hijos la Escritura. Y en Éxodo, el capítulo 10, el verso 2, dice de esta manera, Éxodo 10, verso 2.
Dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos. Y en el capítulo 12, el verso 26, dice de esta manera, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y en el capítulo 13, versículo 14, dice también de esta manera, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Al israelita piadoso, Dios le manda que cuente lo que Dios hizo por ellos, que le hable de Dios a sus hijos y a sus nietos, que le enseñe lo que son las obras de Dios, que fueron las obras de Dios realizadas para ellos. Así que era una responsabilidad de los padres el enseñar a los hijos la cuestión espiritual. Según los pasajes que hemos leído y otros más, se desprende claramente que los padres eran responsables de enseñarles a sus hijos en lo físico, en lo mental, en lo moral, en lo espiritual. La enseñanza era exclusivamente del hogar. Cuando más adelante hubo otras instituciones que le ayudaron en la educación a los padres, de todo modo los padres eran los principales responsables de la educación de sus hijos. Hermanos, es responsabilidad de los padres enseñarle a los hijos acerca de Dios. Sí es cierto, cuando están abiertos los templos, los niños vienen al templo, hay un maestro o una maestra que les enseña la palabra de Dios, pero la responsabilidad primaria es de los padres. A los padres es a quienes se les va a llamar a cuentas por la educación dada a sus hijos. Es de los padres la primera responsabilidad. En nuestros días se ha estado luchando porque de repente el gobierno trata de quitar la responsabilidad de los padres en cuanto a la educación en todo sentido, aún en lo espiritual. Hace poco se estaba tratando de regular o de legislar para que se le quitara la autoridad a los padres en la enseñanza de todo, en la cuestión moral, en la cuestión sexual, aún en lo espiritual. Y se alegaba los derechos del niño. En la Biblia se nos enseña que los padres son los responsables de la educación de sus hijos. Desde hace algunos años se pretende incluir a la fuerza la ideología de género en las escuelas y quitar el derecho preferente que tienen los padres para recibir o para elegir la educación que reciben sus hijos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos del Niño afirman que tienen el derecho los padres a la educación de sus hijos y tienen el derecho de hacerlo acorde a sus principios, convicciones, éticas, morales y espirituales. Es responsabilidad de los padres la educación de los hijos en todo sentido. En todo sentido. Otra cosa, la Escritura también enseña que los hijos han de oír la instrucción de sus padres. Los hijos deben de prestar atención a lo que sus padres les enseñan. En Proverbios, el capítulo 1, versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y en el capítulo 6, el verso 20, dice de esta manera: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Los hijos debían seguir la instrucción, la enseñanza de papá y de mamá. Eso es lo que enseña la Escritura. Es responsabilidad de los padres
educar a los hijos en todo sentido. Y la razón para esto es que el niño, porque es niño, no es capaz de tomar decisiones correctas, no es capaz de elegir de una manera correcta. La razón por la que no se deja todo a criterio del niño es que el niño es inmaduro y también porque es pecador por naturaleza. Por eso necesita la instrucción. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es responsabilidad de los padres el enseñar a los hijos. Ahora, miren otra vez, volviendo a segunda a Timoteo, el capítulo 3, dice el apóstol San Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y luego dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Miren el tiempo en que Timoteo aprendió la escritura, cuando era niño. Podemos conocer la escritura desde la niñez, podemos conocer la palabra de Dios desde niños. No hay libro como la Biblia, no cabe duda, porque la Biblia puede enseñar a adultos y puede enseñar a niños. La Biblia puede ser de enseñanza para el príncipe como para el mendigo. La Biblia es para todo tipo de personas, para toda clase de personas. El sabio Salomón decía, y lo cité hace un momento: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, el niño puede aprender la escritura, el niño puede aprender la palabra de Dios. Y el pueblo judío acostumbró transmitir la ley, la palabra de Dios, a sus hijos desde niños, porque Dios había ordenado hacerlo en sus casas. Deuteronomio, el capítulo 6, versículos 6 y 7, Dios, hablando al pueblo de Israel, le dice estas palabras: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Los padres debían de enseñar a los hijos. Los niños pueden aprender. ¿Y se acuerdan que Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis? La Biblia habla de que algunos traían a sus niños para que Jesús los tocase o los bendijese. Y está hablando de los niños que son traídos en brazos, pero también está hablando de niños que pueden venir, porque Jesús dice: dejen a los niños venir. Está hablando de los niños, desde los brazos hasta que ellos pueden caminar. Desde la niñez se puede aprender la escritura. Y los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, repiten esas palabras de Jesús: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis. O sea que desde niños se puede aprender la escritura. La pregunta es, cuando Jesús dice y no se lo impidáis, ¿a qué se refiere? ¿Sabes que cuando no traes a tu niño a la escuela dominical, le estás impidiendo llegar a Jesús? ¿Sabes que cuando te llevas a tu niño a pasear, en vez de venir al templo cuando hay actividad, le estás impidiendo a tu niño acercarse a Jesús? Cuando no le enseñas en tu casa a tu niño acerca de Jesús, acerca de la escritura, le estás impidiendo venir a Jesús. Los niños pueden aprender. Timoteo aprendió la escritura, y ojalá que se pueda decir de nosotros o de nuestros hijos que aprendieron la escritura porque nosotros se la enseñamos. Ojalá que así sea. Y la otra cosa, miren lo que resulta de aprender las sagradas escrituras. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que por medio de la escritura puede llegar a ser sabio para ser salvo. No hay otra manera. El apóstol San Pablo también decía que que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La persona necesita escuchar el evangelio
para ser salvo. El resultado de saber la Escritura es la salvación. La persona lee la Escritura, la persona cree lo que dice la Escritura, lo toma para sí y pone su fe en Jesús, pero es a través de la Escritura. El Espíritu Santo usa su palabra, el Espíritu Santo transforma los corazones a través de la palabra, usando la palabra. Pero no solo eso, dice 2 a Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Va a beneficiar la Escritura a todos los hombres. La Escritura, dice, es útil. Hay buenos resultados cuando aprendemos la Escritura. Y dice que es útil para enseñar. Cuando vamos a hablar de Dios, el maestro ha de enseñar la Escritura. Cuando se va a hablar de Dios, el predicador ha de predicar la Escritura. Sirve para enseñar, sirve para reprender o redarguir. Se deben hacer advertencias basados en la palabra de Dios, basado en la Escritura. Dice para redarguir, para corregir. Esto es para restaurar. Al querer restaurar a una persona debemos de usar la Escritura para corregir y luego para instruir en justicia. Para corregir, voy a detenerme un poquito en esto. Para corregir. A la persona que anda en pecado, no solo debemos de decirle que está mal lo que está haciendo, sino que debemos de decirle cómo salir de eso que es pecado. El hermano Luis Palau en una ocasión contaba que él andaba en Estados Unidos e iba en sentido contrario, en sentido contrario en la carretera, manejando su carro. Y de repente se encuentra carros de frente y la gente gritándole, vas mal, vas mal. Y dice el hermano Luis, llega un momento en que yo entiendo que voy mal, pero ¿cómo le hago para regresarme? Podemos decirle a la persona en qué está mal, pero también necesitamos decirle cómo regresar, cómo cambiar de rumbo, cómo hacer las cosas de manera diferente. Y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, es posible enseñarle a los niños la palabra de Dios. Es responsabilidad de los padres el hacerlo. Los niños y los adultos pueden ser salvos al escuchar la palabra y estar plenamente preparados para toda buena obra. Leamos la Escritura, hermanos. Meditemos en la palabra de Dios, aprendámosla para estar firme en el camino de Dios. Y también enseñémosla a nuestros hijos, que Dios les ha dado la capacidad para aprender su palabra. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. En este mes estamos celebrando la Biblia, que es tu palabra. Y Dios, oramos para que tú nos ayudes a aprender y nos ayudes a enseñarla a nuestros hijos. Bendito Dios, ayuda a cada padre que está mirando esta transmisión, que está escuchando. Ayuda a cada padre, a cada madre, para enseñar a su hijo de las cosas tuyas, de las cosas espirituales, pero apoyados, basados en la Escritura, en tu palabra. Haznos sabios, haznos entendidos, Señor, para esto de la enseñanza de tu palabra, sabiendo que por medio de ella pueden llegar a ser salvos aquellos a los que les estamos enseñando y pueden estar preparados para toda buena obra cuando aprendan la Escritura. Señor, ayúdanos a hacerlo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.